En fin. Y con respecto a la cuestión de la justicia, que es otro tema importante que apareció aquí, es importante, pues, porque define el modo como nos vinculamos, cómo coexistimos, ¿no? Así como hay que interpelar la educación formal, hay que presionar, dialogar con los colegios, con las universidades, con todas estas instituciones de educación formal para que eh, respondan más a lo que somos y no sigan siendo mecanismos de colonización. Lo mismo hay que hacer con la política y con la justicia. Eh, em, Muy probablemente estamos entrando a un periodo que va a culminar con una asamblea constituyente. Es muy posible. Rápidamente se han generado condiciones para eso. Hace muy poco no me hubiera atrevido a decir que eso estaba cerca, pero se han precipitado las cosas. Pero al decir precipitado, no dejo de tener cierto temor a que eso pueda llegar cuando todavía no tenemos suficientes definiciones, por ejemplo, con respecto a justicia intercultural o a muchas otras, o a la educación intercultural o a muchas otras cuestiones relativas a lo que somos, una sociedad multicultural, ¿no? ¿Cómo se traduce eso en una nueva constitución? Eh, ¿Cuáles van a ser ahora las instituciones que administran justicia? ¿Cuáles van a ser los patrones de justicia que recoja esa constitución? Por ejemplo, va a estar en esa constitución, van a estar los derechos de la tierra. Eso no lo van a decir, no lo va a decir el sector criollo, que es todavía dominante políticamente en nuestro país, porque ni siquiera lo entiende. Eso tenemos que decirlo nosotros y fuerte. Eh, lo mismo con la educación y en otros ámbitos también. Por ahí la extrema importancia, yo les agradezco, les felicito también por la apertura de este espacio. Tenemos que empoderarnos, tenemos que avanzar rápido en ir definiendo cosas para intervenir activamente con voz alta en esa discusión y en otras que haya. Miren, y ya llegamos al año 2021. El año del bicentenario, decíamos hace un tiempo, ¿no? Y pensábamos que íbamos a llegar al 2021 con toda una discusión con respecto a por qué estamos como estamos, qué ha fallado en el Perú, qué cosas hay rescatables, y como ustedes verán, poco o nada está ocurriendo de eso. Tal vez porque pienso, tal vez fue porque no, lo que ahí se dice, 200 años de independencia o 200 años de república, no sea tan cierto. De repente, tan independientes no somos. De repente, esto que tenemos no es precisamente una república, sino una cosa que dice ser república, pero no llega a serlo. Podría ser, ¿no? Pero nos ha alcanzado el tiempo y ya estamos instalados en ese año y no hemos podido instalar una discusión con respecto a qué tipo de país queremos ser. Eh, en eso los hermanos bolivianos o aún los hermanos ecuatorianos y en otra parte, felizmente, claro, han ido un poco más adelante, pero cosas como las que están empezando a hacer desde el Consejo, yo las hallo con una gran potencia. Quizá aquí demore más porque al fin y al cabo este ha sido el centro de la colonia, ¿no? Pero cuando llegue también va a ser potente. Y en ese sentido, sí, yo diría a lo que señalaba el hermano Julio Umpiri, que más o menos nos daba a entender que tal vez estamos viviendo un proceso de rearticulación habiendo estado desarticulados, porque así es como se impuso el orden colonial que llega hasta nosotros, pues como todos sabemos, no es que 180 españoles avesados impusieron sobre todo un imperio, eso no es verdad. Lo que pasa es que hubo una desarticulación, ¿no? En fin, pero también yo quisiera hacer notar ahí, a propósito del tema de mi intervención,
Cuando uno se fija en la dinámica que ha tenido esta civilización a lo largo del tiempo, ha sido una curiosa dinámica. Han habido procesos de articulación, digamos Chavín, Huari Tiahuanaco, el Tahuantinsuyo Inca, que articularon toda la diversidad y convirtieron esa diversidad articulada en riqueza. Este, pero también han habido en el intermedio procesos de desarticulación. Pero quisiera hacer notar lo siguiente: esos procesos de desarticulación no han sido pérdida, han sido ganancias. ¿Saben qué se ganaba en el periodo de desarticulación? Mayor diversidad. ¿Y cuánto tiempo ya lleva la actual desarticulación? 5 siglos. Es el periodo más largo de desarticulación, digamos, dicho sea de paso, ¿no? Pero en esos 5 siglos han ido apareciendo nuevos elementos, influencias africanas, influencias asiáticas, influencias europeas, y que ya empiezan a mostrar su riqueza. Por ejemplo, la comida peruana, ¿no? Nos enorgullecemos ahora de la comida peruana en el mundo, es el resultado de esa diversidad. Podría ser la música nuestra, es el resultado de esa diversidad. Y además ya empiezan a mostrar lo potente que es esa diversidad cuando se articula. Y yo sospecho que estamos efectivamente, como me parece que lo sugería Julio también, empezando a dejar atrás ese largo periodo de desarticulación y empezando a rearticularnos. Como en el mito de Incarrí, ubican ese mito, han descuartizado al Inca Rey y su cabeza está por allá, sus miembros por diferentes partes, pero están viajando por debajo de la tierra y en algún momento se van a encontrar. Y cuando se junten nuevamente, estamos rearticulados. Algo de eso ocurre. Los procesos de migración intensos que ha vivido el Perú, etcétera. En este mismo momento, ¿dónde es que más se habla quechua en todo el Perú? Acá en San Juan de Lurigancho. Ahí está el mayor número de quechohablantes del país, ¿no? ¿Qué cambios está trayendo eso consigo? La Lima criolla virreinal ya no existe más. Lima es como un magma donde se está juntando, rearticulando y produciendo algo inédito todos los componentes del país. En Cantagallo están los hermanos amazónicos, aquí también en Santa Eulalia hay una comunidad amazónica, todos los pueblos andinos tienen sus residentes acá, y eso está produciendo cambios culturales intensos. En fin, yo creo que, pero eso que se da espontáneamente, hay que hacerlo también conscientemente, eh, digamos, con una dirección. Voy a decirlo del siguiente modo, ¿no? En los últimos 50 años, por lo menos, los pueblos del Perú han tenido un dinamismo impresionante, ¿no? Es como si comparáramos eso con un partido de fútbol, es como que han jugado un partido impresionante, han cambiado el rostro del Perú. Es como que han hecho guachas, cabriolas, pero no han hecho gol, no han hecho gol, que es lo que importa finalmente en el fútbol, ¿no? ¿Y cuál es el gol aquí en este terreno? La cuestión política, naturalmente. El poder político sigue estando en manos del sector criollo, que es heredero de la colonia. Y entonces algo tiene que haber. Y eso va por el lado de juntar, es así. Por eso me parece importante que esté propiciando algo que no era habitual, un diálogo, por ejemplo, entre el mundo académico y el mundo de las comunidades, un diálogo con los productores, con los artistas, que todos por su parte están haciendo lo suyo, pero desarticulados. Hay que rearticular eso. De eso se trata, ¿no? Y en ese proceso, claro, iremos apropiándonos gozosamente de todo aquello de lo que hay que apropiarse y creando a la vez, porque somos herederos de un pueblo creador, ¿no?
y algo de eso está ocurriendo acá también en esta conversación, ¿no? Por eso, bueno, les agradezco la oportunidad que han dado para que eso sea posible.